La crisis se va a manifestar de diferentes maneras en diferentes rubros en nuestra vida y sobre todo cuando son extremas o digamos el apogeo de la crisis espiritual que se conoce como la noche oscura del alma, prácticamente te va a dar en la torre en todo. Y entonces es cuando viene este evento canónico de decir qué me está pasando, por qué me siento tan mal. Entre más resistencia pongas, pues se puede alargar, ¿no? Incluso puede durar años. La crisis es un regalo divino, pero más bien parece una maldición. Te doy la bienvenida a este episodio 1 del podcast Alquimista del Ser. Mi nombre es Mónica Itayetsi y me encantará acompañarte a lo largo de todos estos episodios para ayudarte a sanar el ser. Realmente esta frase de sanar el ser está súper de moda, pero ¿con qué profundidad o realmente a qué se refiere esto? Vamos a descubrirlo aquí donde voy a ayudarte a que te conviertas en un verdadero alquimista. Es decir, que seas capaz de transformar el plomo que hay en tu vida, refiriéndome al miedo, a las emociones negativas, a todo eso que te está obstaculizando y que no te permite llegar a convertirte en oro. Esa versión de ti mucho más consciente, más tranquila, que vive en plenitud y por supuesto que tienes el poder para conseguirlo. Quiero compartirte un poco acerca de mí. Como parte de mi formación, soy nutrióloga y soy terapeuta holística con especialidad en diferentes ramas, como son la biodescodificación, los registros akáshicos, terapia de vidas pasadas, magia tradicional mexicana y también soy maestra de meditación tántrica. Todo esto lo pongo al servicio para que sigamos colaborando y creando un universo mucho más armonioso y lindo. Déjame agradecerte la confianza y el tiempo que es tu recurso más valioso y que estás compartiendo al ver este video. Así que comencemos, vamos a crear magia, vamos a ser alquimistas y hablemos mucho más a profundidad de lo que es la famosa crisis espiritual. Por lo general, cuando estamos experimentando alguna crisis en nuestra vida, lo más leve que podemos decir es que es desagradable. Por no ponerlo en otras palabras que seguramente si ya las has vivido te va a sonar muchísimo. Vamos a empezar por desmenuzar qué es una crisis. Del griego, la palabra crisis nos está hablando de decisión, lo cual nos lleva a un punto súper importante para empezar a reflexionar acerca de esto, porque si viene de la palabra decidir, lo que nos está diciendo es que es una gran oportunidad para cambiar o trascender algo en nuestra vida que definitivamente en este momento pues ya no está funcionando. La crisis tiende a manifestarse de formas muy agresivas de acuerdo con nuestra capacidad de hacerle caso. En unos momentos te voy a compartir más un relato de la mitología hindú asociado al dios Shiva, que nos habla muy bien de la crisis, pero vamos a comenzar con que la mayoría de las veces hay ciertas señales de que hay algo que ya necesitamos trascender o cambiar y por lo general decimos ignorarnos. Entonces va subiendo el volumen, la intensidad para que nosotros realmente podamos hacerle caso. En el peculiar caso de las crisis espirituales, es decir, nos damos cuenta que es una crisis espiritual porque hay varios indicios, pero no necesariamente va a iniciar como una crisis de fe o algo relacionado. Por ejemplo, si empiezas a tener episodios como la pérdida de algún familiar, la pérdida de tu empleo, que tu relación de pareja ya no está funcionando, que de repente empiezas a experimentar síntomas físicos como depresión, ansiedad, ataques de pánico, que tienes alguna manifestación en el cuerpo que es más bien como una enfermedad, puede llamarse desde unos kilitos extras hasta algo que de verdad va a marcar un antes y un después en tu vida, como puede ser cáncer, lupus, entre otras cosas. La crisis se va a manifestar de diferentes maneras en diferentes rubros en nuestra vida y sobre todo cuando son extremas o digamos el apogeo de la crisis espiritual que se conoce como la noche oscura del alma, prácticamente te va a dar en la torre en todo, ¿no? Vas a decir, no me va bien en el amor, no me va bien en el dinero, mi salud está para el perro y entonces, bueno, es momento en el que necesitas empezar a buscar algún otro tipo de solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la crisis se manifiesta, como te digo, en alguno de estos rubros y puede que las soluciones que antes te funcionaban y que incluso parecen obvias, como decir, a ver, si estás teniendo inconvenientes en tu situación laboral, bueno, busca otro trabajo, emprende otro negocio y demás, se pueden volver demasiado complicadas o incluso que no funcione la solución lógica que tú le estás queriendo dar. O sea, decir, bueno, voy a buscar otro trabajo y resulta que nadie te contrata. O que lo que encuentras no te gusta, o lo que estás haciendo el día a día no te apasiona, que dices, ¿qué onda? Si esto me salía súper bien, yo estaba, si bien no feliz, a gusto.
Bueno, pues es una de las formas en las que las personas empezamos a voltear a ver otro panorama u otra solución de lo que puede implicar una crisis que llamamos espiritual. Una cosa muy peculiar de las crisis espirituales, y si ya la pasaste seguro me vas a entender perfecto y me encantaría que lo compartieras en comentarios, es que hay una sensación de un profundo vacío. Y un vacío espantoso, que si antes lo podías llenar, si antes no le podías hacer caso y decir no pasa nada, si lo podías anestesiar con alguna situación, no sé, yéndote de fiesta, encontrar a otra persona en cuanto terminas tu relación anterior, etcétera, esta vez no va a funcionar. Y entonces es cuando viene este evento canónico de decir ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento tan mal? Y en este vacío, déjame decirte que hay una oportunidad muy grande. Pero bueno, cuando estás en la crisis espiritual, claro que no lo vas a ver. Solamente vas a sentir que hay algo que te está haciendo falta y muy probablemente no sepas qué es. Desde el punto de vista tántrico, el vacío realmente lo que nos está diciendo es un ciclo de la naturaleza. Es decir, en nuestra misma respiración podemos encontrar gran sabiduría. Cuando nosotros inhalamos, nos estamos llenando de oxígeno y al exhalar estamos creando un vacío. Y este es el ciclo constante de la vida. Sin embargo, muchas veces el aprender a vivir en el vacío nos cuesta mucho trabajo. Vaciar nuestra mente, vaciar lo que tenemos en casa. Normalmente las personas acumulamos diferentes cosas, diferentes herramientas, pero acumulamos emociones, pensamientos, etc. Y a veces en esta situación en la que la vida te va a poner en una situación de vacíate completamente, puede resultar tremendamente incómodo. Pero justo en este vacío está el pulso para volverte a llenar. Y esto es de lo que te quiero contar asociado al dios Shiva. Yo no practico ninguna religión y esto es algo que quiero compartirte. Sin embargo, cuando estuve trabajando en comprender el Tantra, que es decir, técnicas de sanación del ser, bueno, algunas veces se hacen alusiones a dioses para que podamos entender mucho mejor las manifestaciones de la energía. Entonces, seguramente a lo largo de los episodios te voy a estar hablando metafóricamente de algunos y no te preocupes que no tiene nada que ver y no se opone con ninguna creencia religiosa que tú poseas. En el caso de Shiva, que justo está aquí enfrentito con nosotros, bueno, Shiva, de acuerdo a la mitología hindú, es el dios de la destrucción. Y bueno, ya cuando uno escucha esto dices, ¿cómo alguien le puede rendir culto o cómo puede ser algo positivo para mí? Que me estés diciendo que me va a venir a destruir. Con esta narrativa, Shiva es el destructor, pero el destructor del ego, de los miedos, de la falsa ilusión. Entonces, ¿qué es lo que sucede desde esta perspectiva? Cuando nosotros estamos experimentando alguna crisis, es una forma de la divinidad, en este caso por medio de Shiva, si lo quieres ver así, de ayudarnos a destruir esa versión de nosotros mismos que ya no funciona. Ayudarnos a entender que esta ilusión o esta vida que hemos creado tal vez no tuvo los fundamentos correctos en un inicio, porque es el resultado de todo lo que has aprendido, de las memorias que has acumulado de tus ancestros, de cómo te educaron tus padres, de cómo dice la sociedad que tenemos que vivir, e incluso en temas alusivos a la reencarnación, pues son memorias de otras épocas. Y entonces vivimos en una inconsciencia tan grande que simplemente vamos por la vida mecanizado y decir, tengo que hacer esto, llegar a esto, disfrutar de esto, entre otras cosas. En este caso, Shiva lo que hace es, si tú lo ves, su forma es azul, el color que emana su piel es azul, nos ayuda y absorbe estos pecados de la humanidad. Y con pecado me refiero a todo lo que nos está causando sufrimiento y lo peor, que ni siquiera sabemos que nos está causando sufrimiento. Entonces Shiva dice, ok, voy a ayudarle a la humanidad, voy a ayudarle a que pueda saber que en el fondo sufre, que ese trabajo que él cree que le genera mucha prosperidad, en el fondo lo está alejando de su dharma, de su misión de vida. Le voy a ayudar a que comprenda que la relación que estableció con su pareja actual realmente la hizo desde un estado carente y está viviendo en codependencia. Y Shiva, en su inmenso amor, pues nos manda una hermosísima crisis. Y entonces es cuando pasan estas cosas, pierdes el empleo, pierdes tu relación, entre otras cosas, y es una oportunidad que nos está queriendo dar para destruir todo esto que hicimos realmente a ciegas, y entonces a partir de esa destrucción volver a construir con unos cimientos mucho más sanos.
Lo que te decía del color azul de Shiva es que él se envenena con el sufrimiento. Es la divinidad que acepta cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Te entrego mi sufrimiento, te entrego mi dolor, te entrego toda esta dificultad, te entrego la deficiencia de mi cuerpo físico en este momento, y Shiva amorosamente los absorbe. Entonces, bajo esta óptica, la crisis es un regalo de amor y es un regalo divino. Pero los seres humanos tendemos a que nos guste el panorama muy difícil. Quizá antes de la crisis ya te habían llegado ciertas señales de que había algo que necesitabas cambiar, que no estabas tan feliz con ese trabajo, que esta persona con la que estás realmente no conectan mucho, que con tu familia había algo que ya no te estaba llenando, entre muchas cosas, pero no le hacemos caso. Entonces, digamos que va a llegar, le llamo el shivadazo, como diferente y exponencialmente hasta que decidamos hacerle caso. Por eso la mayoría de las personas voltean a verlo cuando ya el asunto es muy grave. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay esta crisis? ¿Cómo podrías identificar los signos y síntomas de que estás en una crisis espiritual? La número 1, puedes llegar a sentir demasiada apatía por lo que antes te gustaba. Ese plan del viernes en la noche que en otro momento te emocionaba, esta vez dices, ¿sabes qué? Tengo flojera, me duele el cuerpo, qué horror. O si vas a algún lado que no te la pasas tan bien, eso es una de las señales. La 2, sentir emociones de forma intensa, sobre todo aquellas con las que no te sentías tan conectada. Por ejemplo, si te costaba demasiado trabajo ser vulnerable y llorar, en esos momentos de crisis muy probablemente así veas una película y quieras llorar, o te sientas demasiado triste sin explicación alguna. Si tenías tendencia a reprimir la ira, el enojo, pues entonces te vas a mantener irritado con mucha facilidad, porque lo que te está queriendo decir tu alma a partir de esto es que ya dejes de estarlo guardando. Uno muy peculiar, el miedo. Suele haber, y eso me pasó muchísimo, seguramente en quien ya pasó su noche oscura del alma también, el miedo, y además irracional y paralizante. O sea, decir, no es como un miedo físico que digas, me da miedo caerme del 5º piso, porque sabemos que ese miedo te ayuda a mantenerte con vida, sino que más bien es miedo a la incertidumbre, miedo al que dirán, miedo a los cambios, pero de una manera que puede ser tan agobiante que a lo mejor hacer un cambio o pequeñas decisiones te pueden resultar demasiado agobiantes. Y déjame decirte que te acompaño porque es una sensación muy, muy desagradable, pero bueno, sabemos que el miedo al final es todo lo contrario del amor. Entonces, como no estamos viéndolo con amor, pues definitivamente el cuerpo lo va a manifestar con miedo. Lo que te comentaba al inicio del episodio, que va a haber enfermedades físicas que te va a costar trabajo resolver. Sobre todo que ya fuiste al médico, que estás haciendo los tratamientos y por alguna u otra o no te diagnostican, o el diagnóstico de repente cambia de acuerdo a cada médico, o que el tratamiento pues de plano no te hace. Y de repente dices, bueno, ¿qué está pasando? Que lo que debería de funcionarme para aliviarme pues no se ha ido. No se va a ir hasta que tú no comprendas ese mensaje. En otros episodios te estaré compartiendo realmente cuál es el origen emocional y mental de ciertas enfermedades, que a esto se refiere la biodescodificación, y esto también te puede ayudar mucho a que puedas sobrellevar tu crisis. Retomando la sensación del vacío, puedes llegar también a experimentar demasiada soledad. O sea, no importa si hay personas a tu alrededor, puede que te cueste conectar con ellas, que digas, ay, es que siento que no me entiende, siento que si le cuento a mis papás me dicen que pues no me hace falta nada, que todo está bien, que las personas con las que antes podías disfrutar algo en este momento no está sucediendo, y es parte del vacío, que puedas escucharte a ti mismo. O sea, no quiere decir que no te puedas acompañar de personas que amas, pero también entender y respetar que los demás no van a ver las cosas como lo estamos viendo, porque cada uno tiene su camino y sus episodios. Algo que quizá te estés preguntando, ¿cómo salgo de la crisis? Porque sí, todos tenemos prisa por salir por la crisis y está bien. Las crisis no nos duran lo mismo a todos. Hay personas que pueden manifestarse en días, sobre todo es más breve a medida que es más consciente. O sea, si tú dices, ok, ya me estoy dando cuenta que me volví a enfermar, reviso mis síntomas, ok, me atiendo, sí, pero también veo qué está pasando, bueno, la crisis va a pasar mucho más rápido, pero entre más resistencia pongas, pues se puede alargar, ¿no? Incluso puede durar años. Entonces no hay una buena medida de decir es de días o de años, no se sabe, pero lo que sí te puedo decir es que por supuesto tiene una solución. La primera que yo te recomiendo que incluyas en tu día a día es darle un propósito a esta crisis. Ya sé que es un dolor, ya sé que es incómoda, pero si tú le das un propósito, es como cuando estás haciendo ejercicio y dices, ok, sí, me duelen terriblemente las piernas, pero esto me va a ayudar a
fortalecerlas, a tener mejor calidad de vida, va a ayudar a bajar de peso, etcétera. Ahí es cuando uno dice, ok, pues me aguanto lo que me duelen las sentadillas que estoy haciendo. Sin embargo, cuando es en cuestión espiritual, no solemos darle esta connotación. Entonces, ¿qué te recomiendo aquí? El propósito. Y un propósito tampoco tiene que ser que mañana te ilumines y tengas la ascensión y listo. Pero sí puede ser, tal vez esto me está llevando a ser una mejor persona. Tal vez esto me está permitiendo darme cuenta de cómo mis relaciones siempre estuvieron basadas en ego. Este propósito te va a ayudar mucho a que cuando se pongan difíciles las cosas, bueno, tengas un para qué. 2. Observa a personas que ya hayan pasado crisis en su vida y que las hayan resuelto de forma satisfactoria. ¿Cómo las vas a identificar? Eso es muy sencillo. Son personas que se ven mucho mejor, más tranquilas y más plenas después de una crisis. Típico que te encuentras al amigo que dices, oye, pues perdió su casa, su familia, se quedó en la calle, no sabía qué hacer, y ahorita lo ves y dices, wow, este cuate trae una serenidad que no me puedo explicar de dónde. No tiene que ser un caso tan extremo como el que te estoy diciendo, pero sí que identifiques que hay personas que tuvieron un cambio muy importante, ¿no? Y estas personas seguramente te van a poder aconsejar, te van a poder ayudar y acompañar en este proceso. Entonces, tómalo como especie de mentores, puede ser alguien a quien tú conozcas, puede ser alguna historia metafórica, por ejemplo, la vida del Maestro Jesús, la vida del Buda, del Maestro Saint Germain, ayudan muchísimo para tener ese apoyo constante y sentir que no estamos totalmente varados en medio de la crisis. La tercera, muy importante, acéptala. Porque a veces si te pones a contradecir y decir, es que yo ahorita debería de estar viviendo de tal forma, bueno, no está pasando. Entonces no significa que no lo puedas cambiar, pero aceptar, decir, ok, me está llevando la fregada, dale, algo bueno va a salir de esto. Aquí en esta aceptación quiero hacer mucho hincapié en que no significa resignarte. Resignarte es decir, ok, así va a ser siempre y ya no hago absolutamente nada y me conformo con lo que está pasando. O sea, no, pero aceptar sí ayuda muchísimo a trascender. Empieza prácticas espirituales, ¿no? Y prácticas espirituales, insisto, no es que te vuelvas un yogi de aquí a mañana, pero sí empezar a hacer cosas que te acerquen más con la divinidad. Hay personas que les encanta y les funciona muchísimo practicar la oración. Eso es ya increíble, ¿no? Decir, ok, no tengo ni idea si nunca has orado, puedes empezar por agradecer todos los días todo lo bueno que hubo en tu día, porque seguro que hubo mucho con toda la crisis. Puedes empezar prácticas de respiración consciente, sobre todo si estás cursando con episodios de ansiedad, de depresión, porque esto normalmente ayuda muchísimo a reducir los síntomas. Iniciar algún tipo de terapia también te va a ayudar un montón. Practicar actos psicomágicos, aquí quiero hacer mucho hincapié y es una de las cosas que más me ha funcionado y que más me gusta compartir, es ayudarle a entender a la mente que las cosas ya han sucedido. Si tú observas aquí, tengo una velita y esta velita psicomágicamente, ¿qué me está queriendo decir? Que hay luz, que se iluminan las cosas, que se puede cambiar. Entonces, a medida que tú practiques este tipo de actos que tengan un sentido para ti y que digas, ok, enciendo la luz para terminar con la oscuridad, te va a ayudar muchísimo a que tu mente inconsciente pueda ir trascendiendo todo esto que está sucediendo y no te estanques. Porque a veces nada más comprender el origen en sí mismo de la crisis no necesariamente cambia nada, ¿no? O sea, por decir, es que estoy sanando mis heridas de la infancia. O sea, sí, qué bueno que ya lo sabes, pero ¿qué más vas a hacer? A lo mejor un ejercicio en donde te veas que hables contigo mismo en tu versión de niño y entonces sí puedas conectar con una emoción y empiece a cambiar la carga energética que esto estaba representando para ti. En cuanto a técnicas de espiritualidad, también funciona mucho meditar. Sé que la mayoría de las personas dicen, es que yo no puedo meditar porque me quedo dormido, porque me distraigo. Pues sí, la mente está llena de un montón de pensamientos. Pero un poquito de respiraciones todos los días, aunque duren 1 minuto, y te dediques a ponerle atención a tu respiración, ese minuto del día va a ir haciendo la diferencia. Cambia tu entorno, habla con personas que sean más positivas, que sean más sabias, que sean resilientes. Como te digo, un síntoma es que a veces los amigos que antes teníamos y que a lo mejor nos funcionaba padrísimo para irnos a la fiesta y el desastre y demás, probablemente estas personas terminen alejándose de ti o tú de ellos, porque ya no están en la misma frecuencia, pero te prometo que vas a conectar con otras a quienes les puedas expresar lo que está pasando y ahí ese rebote de experiencias ayuda muchísimo a que las cosas sigan fluyendo.
Y la más importante y quizá la más compleja, pero la más sanadora, tener fe y confianza absoluta en que este proceso es perfecto y que, vuelvo a insistir, es un regalo de la divinidad para ayudarte a deshacerte de esa versión de ti mismo que ya no te estaba funcionando y que de otra manera jamás te hubieras dado cuenta. Cuando uno logra trascender las crisis, también quiero compartirte que se experimenta una especie de plenitud que no se puede experimentar de otra manera. Y es en ese momento donde todo conecta y dices, wow, qué increíble, porque si no hubiera pasado todo esto, jamás me hubiera detenido a sentir esta paz, este amor y esta conexión. Entonces, este fue nuestro episodio que habla de la crisis de espiritualidad. Si ya la viviste, ayúdanos a retroalimentarnos en comentarios. Seguramente alguien necesita leer eso que tú necesitas compartir y tú necesitas leer lo que alguien más está compartiendo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes episodios compartiendo mucho más de espiritualidad desde esta nueva perspectiva.